Gracias, Señor, por lo que has puesto en nuestro corazón. Gracias por lo que has puesto, Señor, en esta tu palabra, Dios, y que estos corazones que van a escuchar tu palabra, Dios, la enseñanza no solamente llegue a su mente, sino que baje al corazón y haga la obra que tú tienes preparada para ellos, Dios, y para nosotros también. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias. Amén. Creo que estamos viendo las parábolas de Jesús y hoy me tocó a mí compartir la parábola del siervo vigilante. Y les invito a que me ayuden a buscar su Biblia en Lucas 12, 35 al 40, por favor. ¿Ya lo tienen? Ah, está ahí. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ok, esta parábola está refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esa parábola el Señor Jesús nos enseña y enseñó a sus discípulos que iba a venir por segunda ocasión. Y no nomás esta vez en esa parábola habla de eso. En la parábola de las 10 vírgenes también hace alusión a este tema. Y así también en la parábola de los talentos. Esas 3 parábolas se refieren a este gran evento. Perdón, me voy a poner mis lentes porque no alcanzo a ver. Esta parábola es para todos los siervos de Dios. O sea, todos nosotros somos siervos de Dios. Todos los que estamos aquí reunidos formamos parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. Y esta parábola es para cada uno de nosotros. La Iglesia debe estar enterada de la segunda venida de Jesús. Y debe estar deseosa y anhelando que este evento suceda. ¿Alguno de ustedes está esperando esta venida de Jesús? Yo sí. Algunos piensan que va a tardar. Algunos piensan que ni siquiera va a venir. Pero ciertamente la palabra de Dios no miente y va a llegar el momento en que el Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, va a venir por segunda ocasión aquí a la tierra y nos va a llevar. No va a venir solamente a pasar el rato, va a venir y nos va a llevar a su presencia. Pero, ¿cómo me preparo para la venida del Señor? ¿Qué tengo que hacer para yo estar preparado para la segunda venida? El versículo 35, la primera frase dice
que ciñamos nuestros lomos. ¿Qué significa esta frase? Esta frase viene de una palabra griega que significa fajarse alrededor. Los lomos es la cintura, no son los lomos aquí. Cuando la Biblia se refiere a los lomos, se está refiriendo a la cintura. Por eso dice la palabra de Dios que te fajes los lomos para estar preparado para la segunda venida. En los tiempos de Jesús, toda la gente usaba túnicas. Y entonces la túnica a la hora de correr, pues no te permitía moverte con libertad. Por eso Jesús les dice, cíñense sus lomos. Ceñirse es tomar las puntas de la túnica y metérselas en medio del fajo. ¿Para qué? Para tener la libertad de correr, para cuando llegara el amo o el Señor. Y tú y yo necesitamos ceñirnos los lomos para estar preparados para cuando el Señor venga. Ceñirse significa prepararse para una tarea difícil. Hablando espiritualmente, ¿cómo aplico esto a mi vida? Debemos de poner en sujeción todo aquello que nos impide movernos con libertad en el reino de Dios. Todo eso que trata de impedir que tú seas un cristiano entregado, debes de sujetarlo en tus lomos. Hay cosas que tratan de impedirnos para que estemos listos para cuando Cristo venga. Pero ¿qué es eso que trata de impedirnos para cuando Cristo venga? Es la carne y sus deseos pecaminosos. ¿Qué es la carne? La carne son lo que te motiva a pecar, los deseos que están en tu mente y en tu corazón que te invitan a pecar en contra de Dios. Esa es la carne, los deseos, las banalidades del mundo. El mundo te ofrece muchas cosas, pero Jesús quiere que las sujetes y no participes de todo ese tipo de deseos pecaminosos. Porque si lo sujeto, voy a estar listo para correr libremente y abrirle la puerta para cuando el Señor venga. Cada uno de nosotros tenemos una misión aquí en la tierra. Cada uno de nosotros, Dios nos habló, Dios nos llamó con un propósito. No nos llamó para que nomás viniéramos a alabar a Dios y muy buena onda. Dios nos llamó con un propósito. Y el propósito de Dios es servirles. Por eso esta parábola se llama servidor, el servidor. Entonces todos somos servidores de Dios. Dios nos llamó con un propósito. A mí hace muchos años, cuando tenía 18 años, el Señor me llamó y yo dije, Señor, yo quiero servirte. Cada uno de ustedes tiene un llamado y ese llamado depende de ustedes cumplirlo o desecharlo. Pero si lo desechamos, estamos poniendo en riesgo nuestro encuentro con Jesús cuando Él venga. Esta tarea no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú decides seguir a Jesús, tus amigos se van a burlar de ti, se van a apartar de ti, pero no tengamos temor. Dios está con nosotros y Dios nos va
dar la fuerza para continuar adelante en el camino de Dios. Cuando yo me convertí, yo me juntaba en una pandilla. Y mis amigos, entonces, pero yo no decaí, yo seguí adelante, continué compartiendo la palabra porque Dios me había llamado para eso, para compartir la palabra de Dios. Con el tiempo, algunos se convirtieron, otros no se convirtieron, otros siguen en el mundo, no, ya se murieron, porque eso fue hace muchos años, hace 40 y tantos años. Entonces, pero los que continuaron, algunos siguen fieles. Y Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. La segunda parte del versículo dice: el siervo fiel mantiene su lámpara encendida. Las lámparas deben de estar encendidas para poder ver en la noche. Y el mundo está en oscuridad. Y necesitamos la palabra de Dios, que es la lámpara, para iluminar al mundo. El mundo nos necesita. Los que no conocen a Dios te necesitan. Pero necesitas tener tu lámpara encendida. Porque si no, si sabes de la palabra de Dios, pero no la practicas, ¿de qué sirve tener la lámpara si no tiene pilas, si no da luz? El Salmo 119, versículo 105, es un versículo que los niños se lo saben de memoria. Bueno, algunos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara, la palabra de Dios es nuestra lámpara. Tenemos que prender esa lámpara en nuestras vidas. La lámpara de Dios es la que nos guía para no pecar. Nos guía por el camino angosto, por el camino del cristiano es un camino angosto, no es un camino ancho. Y tenemos que tener la lámpara encendida para ver por dónde caminamos. Porque el mundo va a tratar de que tú y yo pequemos en contra de Dios. Pero la lámpara nos va a alumbrar y va a evitar que nosotros caigamos en la tentación del pecado. Nosotros somos la luz del mundo, dice Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros como cristianos no podemos escondernos. El mundo nos ve, la gente nos ve. Y si tú le compartes a alguien de la palabra de Dios y al ratito andas en pecado, te van a criticar peor. Mira al cristianito, ¡ay, qué pasó! No, que tú muy cristiano y toda la cosa. El mundo pone sus ojos en nosotros y nosotros no podemos escondernos. Dice la palabra de Dios que estamos sobre un monte y no podemos escondernos del mundo. Cuando yo trabajaba en una empresa, yo les compartía a mis compañeros de trabajo y en la escuela también. Y siempre que los muchachos o mis compañeros tenían alguna necesidad, llegaban conmigo así secretamente y me decían: oye, Juan, ¿puedes orar por mí porque me siento bien mal? Tú que estás cerca de Dios. Siempre decían eso. Tú que estás cerca de Dios, a ti Dios sí te escucha. Y yo les comentaba: también a ti te escucha. No, pero por el momento ora por mí.
El mundo te está viendo. Somos luz para ellos. Y tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. Tenemos que escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Es cavar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un tesoro sin fondos. Cuando escudriñas, cuando te pones a estudiar la palabra de Dios, sacas y sacas y algunas veces sacas de un mismo versículo, sacas una enseñanza y luego con ese mismo versículo sacas otra enseñanza, porque así es la palabra de Dios. Necesitamos escudriñarla, necesitamos estudiarla y practicarla, porque de lo contrario seremos como los fariseos. Sí saben quiénes son esos hombres, ¿verdad? ¿O han escuchado hablar de los fariseos? Los fariseos eran los hombres que sabían mucho de palabra, pero nada de práctica. Tenían su lámpara, pero no daban luz. Sus pilas no servían. Entonces, cuando ellos enseñaban palabra solamente, no enseñaban vida. No seamos como ellos, que sabemos y no practicamos. Tenemos que tener encendidas nuestras lámparas, que nuestras baterías sean recargables para que no se apaguen nunca. Es bueno tener el conocimiento, pero hay que practicar. Debemos ser ejemplo de los que nos ven en nuestra vida cristiana. Y como les dije hace rato, no es fácil. No es nada fácil. Se van a burlar de ti. De Jesús se burlaron. No creo que nos hagan algo peor que lo que le hicieron a Jesús. A lo mejor se van a burlar de ti. ¿Y qué? No pasa nada. Pero nuestra vida cristiana debe ser ejemplo a los del mundo. Comentaba Margarito que le compartió a una persona que tenía años que no lo veía. Y Dios lo utilizó para compartir la palabra de Dios. Traía muchos problemas este hombre, pero Dios lo puso en su camino. Les digo, todos tenemos un propósito para Dios. Y el Señor hasta lloró, dijo Margarito, lloró cuando le compartí la palabra de Dios porque se sentía derrotado este hombre. Dijo, un día voy a ir, yo espero ese día. Así como un día te compartieron a ti y me compartieron a mí, y ese día yo decidí ir, no porque yo quisiera, es porque Dios me llevó, Dios nos atrae. Y por su gracia, la gracia de Dios es la que nos atrae. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que no merecemos. Y no es por nosotros, no es porque, voy a estudiar y ya sé mucho. No, es por la gracia de Dios. En Lucas 12:36, continuando con la parábola, dice: vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Estás esperando la venida de tu Señor? Ese es el evento más importante para los cristianos. Ese es el evento más importante para su iglesia, porque vamos a ir para allá, a las bodas del Cordero. Y necesitamos estar deseosos de que Él venga. La palabra de Dios está llena de información acerca de su venida. En Apocalipsis 22:20, el Espíritu dice lo siguiente:
El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Va a venir ciertamente. Pero hay cristianos que siguen viviendo como que si nunca fuera a regresar. Y a lo mejor no lo dicen con palabras. No, yo sí creo que va a venir. Yo sí creo. Pero con sus hechos están demostrando o están diciendo que Él no va a venir o que se va a tardar. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Pero esas personas que piensan que no va a regresar se comportan tibiamente en sus vidas, pensando que se va a tardar. Y quieren disfrutar la vida, porque la vida es una y hay que disfrutarla, dicen ahí en el mundo. La vida es una y hay que disfrutarla. El mayor deleite para mí como cristiano es alabar a Dios. Ahorita me gocé grandemente en la alabanza. Recibí ese toque de Dios alabándolo. Esa es la mejor oportunidad de disfrutar mi vida, alabando a mi Dios. No debemos de vivir conforme a los deleites del pecado. En Lucas 12:37, en la primera parte dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Tenemos que estar alertas, velando para alcanzar la misericordia de Dios y ser llamados misericordiosos. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿O qué es bienaventurado? Porque dice, bienaventurados sois. Bienaventurado es ser 1000 veces feliz o inmensamente feliz. Eso significa bienaventurado. Entonces, el estar en la presencia de Dios es la mayor dicha que podamos tener en nuestras vidas. Y Dios nos va a llamar bienaventurados. ¿Por qué? Porque estuvimos velando. Estuvimos velando en nuestra vida, tratando de evitar lo más posible el pecado, alcanzando la misericordia de Dios. Que Jesús nos encuentre velando y estar siempre listos. Imaginemos esa escena. Somos un velador, cada uno de nosotros somos un velador. Y llega tu patrón, tu jefe, y te dice: ya me voy, pero quiero que estés listo para que cuando regrese me abras. Y tú le preguntas: ¿cuándo regresa? Digo, para estar listo. El patrón se molestará y te dirá: tú debes de estar listo para cuando yo venga. Tú eres el velador, para eso te pago. No te duermas a la hora de tu trabajo. Y tengo 2 ejemplos de estos veladores que se duermen a la hora de su trabajo. Bueno, uno no se dormía, uno se emborrachaba. En una ocasión, el dueño de la empresa venía en la noche de un vuelo, iba rumbo a su casa, pero rumbo a su casa estaba la empresa donde trabajaba. Y el dueño de la empresa traía unas tintas que tenía que entregar para que los empleados, los químicos, hicieran los ajustes para... Vendíamos tinta para el bote de aluminio, de la cerveza, de todo ese tipo de tintas. Entonces a él le urgía que esas tintas estuvieran temprano para hacer el proceso y fabricarlas. Entonces llega
y toca y no le abren, y toca y toca y toca más fuerte y no le abre, y habla por teléfono. Y en eso sale el velador ebrio. Entonces, este velador no estaba cumpliendo su misión, su función. Al día siguiente lo corrieron. Había otro más mañoso. Este otro velador, a nosotros nos llegaba la tinta en botes de 200 litros. Y teníamos ahí almacenado muchos tambos de 200 litros que mandábamos otra vez a donde nos mandaban la tinta, pero no había un control. Entonces, este velador en la noche vendía los tambos de 200 litros. Y un día, saben, las señoras que ven todo, ¿verdad? Llega con la que era mi jefa, y le dice: oye, Conchita, ¿venden botes? ¿Tambos de 200 litros? Dice: no. Bueno, es que en la noche llega gente y le compra al velador cuando le toca a ese velador. Entonces, le dijeron: no queremos que las cámaras se desconecten en la noche. Queremos que... Y lo vieron. Lo vieron sacando tambos y pues también. Tampoco fue un siervo vigilante este velador. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? No queremos que el Señor nos diga: siervo malo y negligente. ¿Te imaginas esas palabras a tu vida o a mi vida? Que nos diga: siervo malo y negligente. Y al decirnos eso, pues nos va a mandar allá, al otro lado. Tenemos que esforzarnos cada día para ser hallados fieles y no ser desechados. Tenemos que vencer la tentación del pecado. Pero, ¿cómo voy a vencer la tentación? Jesús nos dijo cómo vencer la tentación. En Mateo 26:36 dice lo siguiente: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Esta escena se desarrolla la última noche de Jesús en el huerto de los olivos, en el huerto del Getsemaní. ¿Qué significa la palabra Getsemaní? Getsemaní era un huerto donde se cosechaban había mucho árbol de olivo, y la palabra significa prensa de aceite. Las aceitunas que ese fruto de olivos arrancaban eran trituradas por una prensa para extraerle el aceite de oliva. Getsemaní significa prensa de aceite. A la hora de la presión en tu vida, ¿qué va a salir de tu boca? ¿Qué vamos a escuchar cuando seas oprimido? Jesús dice que Él oró. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando venga la prueba, la tentación, la presión a tu vida, tenemos que orar. Si tú aprietas un limón, vas a sacar jugo de limón, no vas a sacar jugo de naranja o jugo de ciruela. Vas a sacar lo que tienes dentro de ti. Jesús, cuando estaba pasando ese momento tan fuerte en su vida, de presión espiritual, ¿qué salió de su boca? Oración al Padre. Salió el Espíritu Santo, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo.
¿qué va a salir de nosotros? ¿Palabras ofensivas? ¿Gritos? ¿Desesperación? ¿Maldición? No lo sé. Cada uno de nosotros sabemos qué sale cuando hay presión en tu vida. De Jesús salió, de su boca salió oración, porque Él estaba lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fortaleció a Jesús y es el Espíritu Santo el que nos va a fortalecer en el momento en que tú y yo estemos en opresión, que estemos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a fortalecer, así como fortaleció a Jesús en ese momento y en el desierto. ¿Se acuerdan de estar en el desierto? Y el Satanás quiso tentarlo y sufrió Jesús 40 días sin comer. Sufrió. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo lo fortaleció. Y ángeles también. Tenemos a nuestro alrededor mucha gente que nos apoya. Gente que Dios manda para fortalecernos. Pero también nos fortalece el Espíritu de Dios. En medio de la prueba, Jesús dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad y orad, no solamente velad, no solamente orar, velad y orad. Porque si nomás velamos y no oramos, es como un alcohólico que quiere dejar de tomar y ora: Señor, yo quiero que me ayudes a dejar este vicio, ayúdame, Señor. Pero sale de su casa y se junta con los mismos amigos que lo invitan a tomar. No está velando, está orando, pero no está velando. Entonces necesitamos orar y velar para no caer en la tentación. Este alcohólico necesita quitarse de con esos amigos o esas personas que lo motivan a seguirse alcoholizando. Y orar. No solamente, no, yo voy a poder, yo tengo fuerza, tengo mucha voluntad. Y yo, aunque no ore, no va a servir de nada. Tenemos una persona que dice: no, yo sí puedo. Ha caído 10, ¿cuántas? Como unas 7 veces en un anexo. Y no puede. ¿Por qué? Porque lo trata de hacer en sus propias fuerzas. No tratemos de quererle ganar al pecado en nuestras propias fuerzas. No vamos a poder. Necesitamos la fuerza, la guía de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa mantenerse despierto y vigilar? Mantenerse despierto significa vigilar. Su aplicación es estar despierto, es estar alerta espiritualmente, para que los deseos de la carne no tomen control de nuestra vida. Eso significa velar. Tenemos que estar alerta espiritualmente para que no nos domine el pecado. Los que están durmiendo deben despertar del sueño. Debemos de dejar de estar inactivos. Estar vivo en la vida de Cristo para responder en santidad cuando venga la tentación. Todos tenemos, como dije al principio, un plan de Dios para tu vida. Dios tiene un plan de Dios para tu vida. Todos. No nos mantengamos pasivos en el cristianismo. A lo mejor no todos estoy sirviendo aquí en la iglesia, pero
pero sí compartiendo a las personas. A lo mejor compartiendo a tus hijos. ¿Cómo están tus hijos? Es una pregunta que yo me hago. Yo soy maestro de niños en la iglesia ahí donde voy. Y yo veo cuando los hijos, los niños son instruidos en sus casas. Se ve claramente. Y yo veo cuando un niño no es instruido en su casa. No, gracias. Perdón, con permiso. Los padres de familia tenemos un compromiso con Dios, con sus hijos. Instrúyanlos en la palabra de Dios. Pero también ustedes necesitan instruirse en la palabra de Dios. Porque ¿qué les van a enseñar? Tienen que enseñarles la palabra de Dios. Y van a ver el resultado de instruir a su hijo, aún desde pequeño. No se me va a dormir. Tenemos un plan de Dios. Tenemos que ser vigilantes, fieles, para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos para corresponder a Jesús? ¿Estamos durmiendo o estamos velando? Debemos de velar y orar para no caer en la tentación, ya que nuestra carne, dice la palabra que la carne es débil. Necesitamos fortalecernos para vencer a la carne. La carne es débil, o sea, tú en tu propia humanidad eres débil, o sea, caes rápidamente al pecado. Y a veces nuestro corazón nos engaña y dice, no, yo sí puedo, Engañoso es el corazón, perverso y malvado, dice la Biblia. Entonces, no creamos a nuestro corazón, creámosle a Dios. Por eso debemos de orar y velar. Y cuando tenemos una situación, por ejemplo, de trabajo, tenemos que orar. Y a mí me sucedió en esa semana, fui a hacer un trabajo que era de 1:30, 2 horas cuando mucho. Y no salía. Desesperado. Claudia me habla y me dice, ¿cómo vas? No sé, no queda. Es algo tan sencillo y no queda. Ora a Dios. Sí, estoy orando. 5 horas. Y no se solucionó. Al día siguiente, el Señor me dio luz y dijo, ya, te voy a ayudar. Me ayudó, porque la verdad estaba muy desesperado porque no salía ese trabajo. Pero Dios está con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. No menospreciemos lo que tenemos de Dios. Debemos de aprovechar el tener una comunicación con Dios. Dios nos apoya. Si tú no aprovechas esa oportunidad que Dios pone en tu vida, te estás perdiendo de todo. El orar es comunicarse con Dios para recibir la fortaleza espiritual. Hay cosas que distraen tu vida espiritual, pero que no las dejamos. Por ejemplo, el celular, las redes sociales, cosas que te distraen, que aparentemente no son malas. Pues no es malo traer un celular, no es malo ver las redes sociales, pero cuando pasas demasiado tiempo en ellas, ahí estás descuidando cosas más importantes como el tener comunicación con Dios. Y ese es un problema que yo tengo, lo reconozco. Y estoy ahí, Señor, yo sé que voy a velar,
voy a velar. Después de esto, va a ser otra cosa, con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué te está distrayendo para que no seas un siervo fiel y vigilante? En el versículo 37, la segunda parte, dice, y hará que bueno, lo voy a leer todo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Jesús mismo va a venir a servirnos. De hecho, nos está sirviendo ahorita. Nos está dando palabra, nos está dando alimento espiritual a nuestras bocas. Y cuando se trata de servir, Jesús es nuestro maestro. Él no es poquitero, Él nos da en abundancia. ¿Algún día te has quedado sin comer? ¿O tus niños se han quedado sin comer? Nunca. Dios es fiel con justos y con injustos, con buenos y con malos, pero con nosotros tenemos la bendición de que nos da de comer de su alimento espiritual. A los otros nomás les da de comer su comida, pero no tienen el alimento espiritual que nuestro corazón necesita. El Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos da a manos llenas. Siempre está con nosotros. Dice la Biblia que estamos en el hueco de su mano. Estamos protegidos. Nunca nos va a dejar. Pero también nosotros necesitamos ser siervos fieles, vigilantes. En el versículo 38 dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, bienaventurados, felices siempre. ¿Qué significa la palabra vigilia? Vigilar, o ser una guardia. En la Biblia se emplea, en el tiempo de Jesús se empleaba cuando se montaba vigilancia en el turno de la noche y los judíos la dividían en 3 turnos. Por eso dice aquí, aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados sois. Y las vigilias se utilizaban en los palacios, en la cárcel, en los calabozos. Y entre los judíos, la vigilia estaba, como les dije, dividida en tres partes. Esta costumbre siguió a través del dominio de Roma, pero los romanos dividían la noche en 4 vigilias, 4 turnos, para vigilar la noche por si venían los enemigos. Necesitamos estar en vigilia para que cuando venga tu enemigo lo puedas enfrentar con la ayuda de Dios. El enemigo siempre está al acecho. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente. No es un león, porque el león de la tribu de Judá es Dios, Jesús. Dice, como león, buscando devorarte. Él quiere devorar tu vida. Tenemos que estar en vigilia constante. Cuando Jesús se refiere a la diligencia, se refiere a la paciencia y a la fidelidad con que sus siervos debemos de esperarlo. Tenemos que ser diligentes para esperar a Jesús. Debemos de esperarlo pacientemente y fielmente. No debemos desmayar. No sea que en el momento de desmayo Él decida regresar y nos quedemos. ¿Cuándo va a venir?
Dice la Biblia en Lucas 12:39, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Si a ti te dice alguien, a las 3 de la tarde voy a ir a tu casa, cuando no hay nadie, voy a ir a robarme todo, ¿tú qué harías? Te cerrarías con llave y estarías ahí al pendiente, cuidarías. Eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas, cuidar, aunque no sepamos a qué hora va a venir el enemigo a tratar de robar lo que hay en nuestro corazón. El regreso de Jesús no está especificado qué día va a ser o cuándo va a ser o en qué tiempo va a ser. Y aunque muchos han especulado que iba a venir en tal fecha y otros decían que en esa fecha, puras especulaciones del ser humano. Y por supuesto esas especulaciones no son ciertas. Nadie ha acertado cuando ha dicho que Jesús iba a venir en tal fecha. Unos dijeron que iba a venir en 1914. ¿Sí saben quiénes dijeron eso? ¿No? Los testigos. En 1914 va a venir. No ha llegado. Jesús, ni aun Jesús, lo reveló. En Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Dios así lo diseñó. Porque, ¿qué pasaría si nosotros supiéramos cuándo va a venir el Señor? Y nos veríamos tentados a descuidar nuestra tarea. O peor aún, planear una vida de pecado y antes de que llegara, arrepentirnos e irnos. Qué fácil sería, ¿verdad? No sería, como dice al principio, algo difícil, sería fácil. La vida cristiana no es fácil. Como dijo alguien, si ser cristiano fuera fácil, cualquiera lo sería. Aquí estuviera llenísimo, pero ser cristiano no es fácil. Es difícil. Es difícil someter a tu carne, es difícil desechar los deseos de la carne, es difícil mantenerte fiel, vigilante. Es difícil mantenerte sano y santo, quise decir santo. Por eso el versículo 40 dice, vosotros también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y los apóstoles también escribieron acerca de la venida del Señor. El apóstol San Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, habla acerca de la venida del Señor Jesús y dice, el Señor Jesús no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué se está tardando? Por nosotros. Es misericordioso y vamos a pecar, pero nos da la oportunidad de arrepentirnos cada día. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos, pero Él no quiere que tú y yo nos quedemos aquí. Él quiere que cuando Él venga y toque a tu corazón, tú vayas y le abras y le digas, Señor, estoy listo para tu venida. El apóstol Pablo también mencionó acerca de la venida de Jesús en 2 de Timoteo 4:8 y dijo lo siguiente, por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Cuando el apóstol Pablo mencionó esta palabra, su venida, utilizó una palabra griega que significa que es parousia. Algunos la ponen como parousia. Ese término designa el segundo advenimiento de Jesús. Y esta palabra nunca se utilizó para referirse a la primera venida de Jesús, solamente en la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Parousia originalmente se utilizaba para referirse a la visita de una persona de alto rango, especialmente de un rey. Supone una presencia permanente desde el momento en que tiene lugar. La segunda venida de Jesús vendrá como un rey glorificado. Se verá seguido por su eterna presencia junto con nosotros, su pueblo glorificado. Entonces nosotros esperamos la parousia de Jesús, la segunda venida de Dios. Eso es lo que significa y representa la palabra parousia. Jesús vendrá y ya no vendrá en un asno, como vino la primera vez, manso y humilde. Ahora vendrá en un caballo, como un rey, como un juez justo que va a juzgar a buenos y a malos, a sus hijos y a los que no son sus hijos. ¿Anhelas el regreso de tu rey? Necesitamos estar preparados, vigilantes, orando en todo tiempo, ya que vendrá como ladrón en la noche, que no nos encuentre dormidos. Hemos visto 4 características que deben de tener un verdadero siervo vigilante. Debemos de ceñirnos nuestros lomos para estar listos a la hora de correr para la venida del Señor Jesús. Tenemos que traer la lámpara encendida, que es la palabra de Dios, en mi mente y en mi corazón. Debemos de estar velando continuamente y debemos de practicar la oración para vencer la tentación y el pecado. Y si alguno de nosotros está dormido, la palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Dios, te doy muchas gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia sobre nuestras vidas, por esta palabra que has puesto en mi corazón, en mi mente, Dios, porque nos da la oportunidad de continuar en esta vida, aún difícil, pero con tu ayuda y con tu fortaleza saldremos adelante. Gracias, Señor, por cada uno de estas personas que están aquí, mis hermanos. Gracias porque tú también tienes planes para sus vidas, tienes planes para su corazón, y esos planes se van a cumplir porque es tu voluntad en la vida de cada uno de ellos. Señor, que sus lámparas estén encendidas y que sus lomos estén ceñidos para esperar tu venida. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén.